¿Cómo andas? ¿Me oyes? Hola, hola, ¿me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿No me oyes? Hola, hola, hola. ¿Me oyes? Hola, Andrés, ¿cómo estás? hola Rick, ¿cómo estás? ¿Sí me oyes? Sí, ahí sí, ahorita no te estaba oyendo. Ah, bueno, ¿cómo va ¿Cómo todo? Muy bien, hermano, ¿cómo amaneces? ¿Cómo va la semana? Muy bien, afortunadamente. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Contame pues cómo fue la experiencia del Muy chévere, Monicom. muy Sí, chévere porque mira que hay como varios elementos interesantes en ese Monicon. Uno, que se demuestra que la gente quiere mejorar sus finanzas. Yo creo que el fin último de que la gente quiera mejorar las finanzas personales tiene que ver con tener felicidad y tranquilidad, que eso es como que lo que mueve a la gente. Y parecía un concierto, o sea, parecía como un festival de música. sí, Y mucha gente, me gustó que haya gente de diferentes edades, porque uno diría, esto de pronto es para personas muy, muy jóvenes que, no, que quieren aprender, pero veía personas de más de 60 años participando y como en un muy buen modo de convivencia y apertura. Me sorprende que uno dice enero, que es un mes fuerte desde el punto de vista económico, que la gente como que no está en el presupuesto holgado, que se haya llenado. Eso significa que hay un interés en aprender y particularmente, pues, yo empezaba a recorrer y veía gente como Mauricio Cárdenas y veía gente como Simón Borrero y veía como estos l- headliners del festival. Y decía, "Ay, puche, ¿yo qué hago acá? ¿Y cómo irá a salir esto?". Después pasé como a hacer reconocimiento del terreno donde era que iba a hablar y era un auditorio grande. Y dije, bueno, vamos a esperar a ver. Ya iba un poco más tranquilo porque algo que hizo el festival es que tú separabas el cupo dentro de la charla. ok. Entonces ya sabías que había gente que se había registrado, porque de todas maneras hay algo de ansiedad de pensar que no llegue gente a escucharte. Es normal. Y yo siempre he dicho que por más que uno haya echado un cuento 200 veces, siempre va a existir como un miedito. Y yo tenía como dos opciones. Yo dije, o me pongo a estudiar y a extraer las estrategias de Buffett y transmitírselas a la gente, o abro el corazón. Esos eran como los dos caminos que yo tenía. Eso te iba a preguntar ahorita, pues primero te pregunté por la experiencia del Monicom, pero cuando te invitaron a esta vaina, ¿qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo te craneaste la conferencia? Mira, esto fue como en diciembre y me dicen de Mercadeo Gallo, vamos a estar en Monicon, tienes una de las charlas y en esa charla puedes hablar de pensión o cómo la gente puede manejar sus finanzas, pero un tema básico. Entonces decía pensión y llegué a pensar en un Y eso es título de una que se llamaba, lo más poco atractivo del mundo esa sí entero era para un muy duro. sábado por la... Ah, no, era domingo a la hora de almuerzo, sábado a la hora de Finalmente almuerzo. fue sábado, hora de almuerzo, y yo decía, el título que se me ocurrió cuando me inclinaba por el lado de pensión era Llega a los 80 como Mick Jagger. Esa era como la idea que tenía en la cabeza y la tuve un par de días, pero siento que también era algo que, pues al que le gusta el rock y eso, dice, ah, chévere llegar como Mick Jagger a los 80, pero pues uno tiene que reconocer que Mick Jagger no le cae bien a todo el mundo. Sí, Y entonces hay gente que se va por los excesos, hay gente que se va por las apologías que hace al diablo, que se va por todo el tema de sus parejas y promiscuidad. Entonces yo dije, no es un espacio para generar controversia. Entonces ok. ahí la idea de decir, llega a los 80 como un rockstar, como que no salió y dije, me voy a meter por el lado de las finanzas.
y empezó este tema del estrés financiero y cómo eso pega este triángulo. Yo tengo un concepto ahorita que te comparto, que es que todos debemos tener cuadrado el MEFIFI. ¿Y qué es ese El- cuento del MEFIFI? Mental, físico y financiero. ok, Si tú tienes esas tres cosas andando en la vida, vamos bien. ok, Yo creo que antes se hablaba mucho de que la salud era la salud física, ¿cierto? Y que sí, tenías que estar bien y sentirte bien y todo el tema. Después aparece el tema financiero, como ten salud financiera, que está relacionado a la manera en la que tomas decisiones, a la manera en la que utilizas tu dinero. Y siempre ha existido, pero en pandemia fue como un catalizador, como un exponenciador, el tema de la salud mental. Tan o más importante como las otras dos. Es que cuando tú las pones a las tres, es realmente muy difícil entender o poner una encima de otra. No sé cómo das tú eso sí. de esas tres. Lo que pasa es que yo creo que la pandemia también nos metió ahí, como le quitó como una bruma a la vida, le bajó la velocidad y expuso como el verdadero yo de cada uno y muchos se enfrentaron a un yo que no les gustaba y ese tema de la salud mental se volvió complejo. Pero dale, sigue, estamos hablando de la conferencia. Pero bueno, porque llega uno a esto y dice, listo, entonces en salud financiera, salir y decir ahorrar es bueno, pues yo creo que está empapelado el mundo de cosas que dicen que ahorrar es bueno. Y hay que ir un pasito antes, y el paso es las emociones que te genera el dinero. Y pensé en ese del estrés financiero, y arranqué como cuando armo uno los cuentos, como decir, bueno, aquí quiero hablar de esto, cómo conecto, y en el conecto salí a contar una historia mía que te compartí, esta de la universidad, que el reto para Sí, pagar la matrícula, mm, porque adicionalmente en esto, como que sí hay que creer en esa fórmula de TED Talk que arranca con, quiero contarte algo para llevarte el contexto y como en medio de parábolas llegar a esa conclusión. No satanizar muchas cosas, porque es que desde afuera la planeación financiera es vista y es algo bien particular, mira, porque es que desde afuera la planeación financiera es vista como un régimen de monjes célibes en una montaña que donde se coman un helado, la están embarrando. Por eso a la gente no le gusta hablar de planeación financiera. sí. Y por el otro lado, libertad financiera es apostarle a algo completamente loco para ser rico en un minuto. Y por ese lado tampoco es. Porque es tal vez también lo que nos estamos encontrando. Mira que en la investigación de la charla encontré que hay en Colombia 20.000 pirámides. Pirámides. 20.000 pirámides. Yo dije, o sea, yo dije, existió DMG y por ahí hay una que se llama Omega Pro y por ahí hay otra, pero ya cuando uno entra y ve un medio serio diciendo que la Superintendencia Financiera ha identificado en Colombia 20.000 pirámides, es porque no hemos aprendido la lección. ¿Y eso es dinero fácil o qué? Eso es, Tal cual, tal cual. Y sabes también qué se deriva de esto, que muchas veces se asocia a que las personas que caen en esto son personas de baja escolaridad, personas de bajos recursos. Y cuando uno hace doble clic, se encuentra una población completamente diferente. No son personas de bajos recursos, no son personas de baja escolaridad. Es una ambición mal un manejada. tema de ambición. Exacto, exacto. Y es un tema endémico. No voy a decir porque es que a veces la fácil es decir la culpa es de Colombia. No, eso pasa en No, pues en muchas Nueva partes del York. mundo. Nueva York, tal cual, tal cual. Entonces, quise como llevar a que la gente pensara en quitarse el estrés financiero, creyera que organizar sus recursos no es una tarea de sacrificio. Es que, mira, por ejemplo, que cuando uno le dice a alguien ahorre, eh, muchas veces en esa contada historia a la persona le dicen, haga el sacrificio de sacar 100.000 pesitos. Pero si nos vamos a la programación neurolingüística, la palabra sacrificio tiene un componente De negativo, dolor. ¿cierto? ¿Para ti Me qué es va un a doler. sacrificio? Sí, claro.
No, sacrificio es bañarse con agua fría a las 3 de la mañana, sacrificio es cargar un bulto de cemento. Entonces, si yo al ahorro le antepongo la palabra, haz el sacrificio, haz el esfuerzo. No, ¿y qué tal si yo te digo más bien, Ricardo, regálate 100.000 pesos mensuales? Y a veces creemos que no, y desde ahí va, va el tema de cómo podemos solventar esto. Nosotros, Andrés, quiero volver ahorita pues al diseño de la charla, pero nosotros que lo hemos conversado, nos ha funcionado muy bien cuando uno al ahorro le pone nombre. Es, quiero ahorrar para, porque cuando uno simplemente ahorra porque tiene que ahorrar y porque le dijeron que era importante ahorrar, uno ve el morrito ya juntado y entonces dice, qué maravilla, los tenis que necesitaba, que no los necesitaba, pero se los gasta en lo que no era. Pero vení, quiero volverme. Entonces, ibas en el tema de la charla, te dieron los temas, decidiste irte por el tema de estrés financiero, y entonces uno cómo planea la charla, porque pues hablaste de TED, entonces uno primero como que se documenta en cómo dicta una conferencia o qué, o esa vaina se Mira, manda y bruto pero decidido, como yo creo diría que nuestro amigo Duque. nuestro amigo el cumpleañero de hoy, eh, ¿cuál es como no existe la fórmula, pero van apareciendo cosas, o sea, hay que contar esta historia, incluso pensé en contar la del cuadrito que me enseñaste hay que tener el Sí, cuadrito y tengo plata, pero no para eso. Entonces empieza uno como, lo primero es cómo conecto, y ahí fue donde salió la historia esta de la universidad. Después, pero mira que algo interesante es que después del proceso creativo, haber hecho el ensayo con ustedes, ese ensayo que hicimos con amigos de la casa, me sirvió muchísimo porque amplié un poco más y conecté, porque no le había metido lo de las emociones que genera el dinero, pero para responder tu pregunta, arranqué por este tema de conectar desde lo personal. Después hice uso de una figura y es como, venga, la historia de Pambelé. Y la ok, historia de Pambelé que sale y dice es mejor ser rico que pobre, pero aproveché la historia de Pambelé para contar cómo ha pasado en Colombia y muy relacionado con los artistas y los deportistas, que son personas que nacen en un entorno en donde o eres ilegal o desarrollas un don o vives una vida muy difícil. Es sí, la durísima realidad de muchas áreas, en muchas partes en nuestro país. Y de ahí sale un tema de ese de, listo, es bueno ser rico, pero ¿cómo si uno pasa a ser rico? ¿Y cuánto sí, tiempo o cuántas veces tú te preguntas cómo hago para ser rico? Y de pronto hay gente que se encuentra la riqueza de sorpresa. O hay gente que trabaja durísimo tras la riqueza y no la obtiene. Con eso ya empieza uno a resolver, pues que para ser rico hay que saber gastar y hay que saber ganar. ok. Entonces le dediqué un tiempo a la charla a ese saber gastar, con historias, con temas y digamos, lo que me gustó de la charla ya después en la ejecución es que se iba volviendo como un stand-up comedy. Pero ese sí está bacano. Y la gente, interactuaste con la gente. Sí, digamos que, bueno, sale lo de cómo después, cómo ganar plata y perderle miedo a ganar plata. Y adicionalmente la responsabilidad que debes tener cuando quieres ganar plata. Porque tú me puedes pintar un negocio y me puedes decir, Andrés, es que mira, ahorita está dando muchísimo el tema de las hamburguesas gourmet. Y yo tengo dos franquicias y viven llenas, pero quiero que montemos la tercera. Entonces, ¿cuál es mi alcance? ¿Darte la plata o aprender y estar contigo seleccionando el local, viendo quién va a ser el chef que vamos a tener en el punto? Porque muchas veces, y es el punto donde se encuentran muchas ideas de negocio que quiebran, es porque quien va a poner los recursos no tiene el tiempo ni quiere aprender. Ok. Simplemente le interesa la plata. Sí, ahora, si yo no tengo tiempo para invertir, pues puedo pagar porque alguien me administre la inversión. Ok, Que es algo que a veces no creemos, pero tengo dos opciones. La opción peligrosa, que sería la tercera, es
yo pongo plata y me desentiendo, porque es como si sí, metieras el dinero a una hoguera. Y quise dejar ese mensaje porque siempre uno tiene un amigo con una buena iniciativa, siempre hay un primo con un negocio, sí, que lo hablábamos nosotros hace unas semanas. Y cuando caes a ese cuento del familiar que te ofrece un negocio, hay un vínculo, hay confianza, esa confianza te hace que pierdas el interés y la necesidad de estar verificando, pero puede tener unas consecuencias muy difíciles. Y ahí pues se cierra la charla con un y la mensaje. gente se enganchó, hizo La gente preguntas después. la gente se enganchó y sirvió mucho en ese ensayo cuando ustedes me decían qué emociones genera el dinero. Porque no podemos Ok, creer que solo hay dos emociones, felicidad y tristeza. Es como la básica, ¿no? Como lo que le dicen a uno. sí, Pero tú puedes sentir frustrado, tú te puedes sentir angustiado, angustiado, abrumado. Y puse varias situaciones, ¿no? ¿Y qué pasa cuando te suben el sueldo? ¿Qué pasa cuando te encuentras un billete? ¿Qué pasa cuando vas a comprar algo y lo ves 30% más barato de lo que tú lo compraste? Y ahí ya con eso, pues empezaron a levantarse manos y a generar esa interacción. Tuvimos preguntas al final y preguntas al final orientadas acerca de algo que tú mencionaste. Y es que no hay nada más peligroso que un peso sin título, un peso sin uso. ajá, La plata sin objetivo es peligrosísima, porque es donde tú dices, es algo que tal vez es humano, o esa necesidad de querer gastar. ya, Y como lo ves ahí, pues uno dice, no, pues es para gastar. Antes, en lo previo a la charla, había algo de miedo. Yo dije, bueno, vamos a ver cómo sale esto. Adicionalmente que yo entré como todo el mundo por la puerta y estaba haciendo la fila y alguien de logística me dijo, no, los speakers van al camerino. Yo, camerino. Y yo, ¿a qué camerino? ¿A que me pinten qué? ¿A que me maquillen qué? Y sí había como un sitio, y después entendí que todo esto lo hacen es como para que parezca un festival y el speaker no entre por donde entran todos, sino que salga y haya alguien que lo presente. De verdad, adicionalmente que contó con el apoyo de Páramo, son unos monstruos en saber hacer cosas. Son los que sí, montan Stereo Picnic, que es gente que la tiene Clara, clarísima. Entonces, entiende uno como la dinámica. Ya después en ese camerino tuve la oportunidad de cruzarme con Juan Pablo y Carolina, los gestores de ese Monicon, sí, que lo hicieron muy bien, de verdad que le metieron el alma a eso. Y fue un saludo y después salgo a dar la charla, ya me encuentro es con el auditorio lleno. Al principio, eh, aculillador el auditorio lleno, no, y ¿sabes qué es más aculillable? El auditorio solo, porque es que hay una logística de entrada y al principio yo vi que se llenó una fila y no pasaba nada y ya era la hora de sí, empezar. Y dije, bueno, con un espectador se hace concierto. sí, Ya después fue otra fila, otra fila, otra fila. Ya cuando íbamos como en la mitad, yo dije, me fresqué. Dije, es parte de la logística de cómo va entrando la gente, como una entrada ordenada. Pero siempre va a existir como ese miedo, ese temor al auditorio solo. Ya con el auditorio lleno y algo que, Rick, cuando yo tenía como 14 años para pasar a exponer en el colegio, a mí me daba mucha pena. Me sudaban las manos, me salían gallos, yo estaba mudando de voz, entonces para mí no había nada más difícil que hablar en público. Pero hubo como un oíste, cambio y cómo fue ese quiebre, Andrés? No tenía ni idea, pues que estaba justo en el mucho. colegio y ha sido todo un hit en dictar conferencias. ¿Cómo fue ese quiebre tuyo? ¿Qué pasó? Hay un momento en donde tú dices, tiene que funcionar. Y estando en la universidad, me dieron la oportunidad de ser monitor de admisiones y el monitor de admisiones iba por los colegios contando la historia de la universidad. El ser Ok, monitor de admisiones me permitía tener unos bonos para libros, me ayudaba mucho la situación. Y hubo un momento en que yo dije, o lo hago o pierdo esta alternativa. Adicionalmente que me gustaba, pero me juzgaba de cómo lo hacía. Porque es que una cosa es que a ti te dé miedo y no te guste, y otra cosa es que te guste, pero no estés contento con el resultado. Y yo ok, creo que el principal indicador de eso es que
durante mucho tiempo cuando yo escuchaba mi voz grabada, no me gustaba escuchar mi voz grabada. Y le pasa a mucha gente Sí, que escucha normal una nota de voz, pero cuando uno se escucha a sí mismo es como, uy, yo hablo así. Hay como ese desconocimiento. Y ese punto de que esa alternativa de ser monitor de la universidad me permitiera acceder a cosas, pues, si no, vamos a cambiarlo y sí fue como un proceso de aceptación y un proceso de aceptación donde encontré una de esas grandes pasiones y es poder compartir mensajes. Entonces ya ahí aparecieron tips como no tenga la mirada fija en una sola persona, busque personajes ancla en el auditorio. Los personajes ancla en el auditorio es esas personas que de pronto asienten con la cabeza mientras vas hablando. eh, y como que todo eso uno va construyendo su fórmula con lo que le enseñan, con lo que ve y con lo que no le gusta. Lo que no le gusta es tal vez el mejor maestro que uno pueda tener. sí, Mira, ahí me choca mucho cuando estoy escuchando a alguien o cuando yo voy a hablar, es que yo hice, es que de acuerdo a mi experiencia, es que como yo fui el que hizo agarrar el perro con el gato, porque esa autoadulación yo sí, la siento que es suena prepotente prepotente y lejano. y te desconecta con te va a generar dos problemas grandes con el público. Uno de desconexión y otro que ese público no te va a perdonar media, porque como estás echando tanto globo tuyo y de pronto fallas en un dato, fallas en una apreciación, se va a ir en contra tuya con todo. Y ese contra no es que te abucheen ni nada, sino que peor que el abucheo está la desconexión. O sea, que tú estés y haya una persona que empiece a chatear, que se quede dormida. Entonces, creo que se construyó esa fórmula de lo que aprendí, de lo que vi bueno en otros y de lo que vi malo que hace construir una forma de contar historias que me gocé. Ver la gente riéndose y estando conectada fue espectacular. Y a la salida, pues porque se termina la hora, mucha gente, hay algunas personas que se acercan, dan las gracias, pero ya y voy para el stand de Scandia, y ya en el stand que llegue gente, oye, acabo de salir de la charla, buenísimo, me gustó eso de que hoy es el momento de empezar a invertir, ¿qué tengo que hacer? Y uno dice, venga, se pagó. Te estoy hablando de las 3 de la tarde del sábado, y ya hacia las 7 de la noche viendo redes personas que suben la foto de uno diciendo, oiga, de esta charla me llevo esto. Chapó, eso no hay plata que te pague eso. Muy chévere. Sin despegar los pies del Sí, suelo, porque no soy Tony Robbins, porque es que ese es el peligro más grande, ¿no? Y hay veces que no, hay yo creo charlas que y espacios que con salen eso, mal. con esa tranquilidad y esa humildad que uno se debe parar a contar una historia o que le pasó o que conoció, creo que es parte del éxito de la, de la charla. Y cuando tú ves, porque uno puede entrar y buscar y consejos, va a aparecer siempre una palabra por ahí, y la palabra es autenticidad. Y Pues cuando ves entonces te fue más fácil arrancar y soltar el miedo de dictar conferencias a públicos de personas que no conocías. sí, O sea, con la historia pues de la universidad y de echar la y, lora de qué era la universidad en colegios, que era y me público sigue que vos no pasando, conocías. me sigue pasando porque hace 15 días que me senté con ustedes, con los amigos, Sí, a charla, María Angélica de Mercadeo me dijo, te vi nervioso, no te vi en el mood tuyo normal. sí. Y a mí el contarlo a personas cercanas me genera una presión más grande que a personas desconocidas. El sentirse juzgado, o el sentirse opinado, o que cambien No la sé visión por de qué, uno, que, no sé por qué el espacio lo creé buscando opinión y buscando feedback, sí, no claro. buscando, porque digamos O que, porque, o porque cree uno que no es en serio, que no es la charla en serio y que es un ensayo y que puede salir ahí como más o menos, entonces uno como que no le mete la ficha al todo. y es que yo no sé por qué, es algo que hay que investigar, porque me pasa en el auditorio, cuando está en el auditorio de Scandia, cuando está Ujú. sentada la gente de uno, más miedito, cuando es a personas que yo no conozco,
No sé si es porque ya hay una imagen construida y hay una expectativa, y eso no es decir que sale mal o que sea limitante, pero que al principio sí hace que un poquito puede ser miedo la experiencia. Pero sabes que Andrés, yo creo, y es bien válido para que todas esas personas que dicen, yo quiero pararme a hablar en el público, partir por la aceptación. Y grabarse, ahorita que hay tanta tecnología, grabarse y escucharse la voz y escuchar a esa persona decir, habla bien, está bien, lo está haciendo bien. Mira, a mí no se me olvida que Canal Caracol tenía el reportero del Congreso, era una persona que tenía problemas con la pronunciación de la R, lo que yo digo, la R francesa, decía sí, fragancia, decía ruido, eh, y eso en ningún momento fue obstáculo impedimento. y logró ser durante años el reportero del canal Caracol en el Congreso. Y a veces uno se crea unas limitantes, pues no estábamos hablando de música, pero antes de cerrar hablo de música. Otto Serge, el cantante vallenato, eh, Sí, eh, pronuncia las eses diferente, tiene un ceceo al hablar así, y eso no lo limitó para ser una estrella del vallenato. Donde nosotros podamos meter a la basura las limitantes que tenemos, vamos a hacer muchas cosas. o sacarle partido a las limitantes. O sacarle partido a las limitantes. Pero sí es importante, Andrés, y creo que lo hemos dicho varias veces en conversaciones nuestras, lo he conversado yo con Jorge Mari y con la gente de la oficina, aprender a caminar se hace caminando. Tal cual. Aprender a dictar una charla se hace dictando charlas. Van a salir al principio el 70% mal y el 30% bien, y ese porcentaje se va a ir volteando Exacto. en el tiempo. Y encuentra uno en qué tema se siente cómodo, cuáles son los ejemplos que le gustan a la gente. La gente siempre se conecta con una historia, o como diría para una señora, a la gente le encanta un chisme. Che, es un motor, las redes sociales Y que están entonces, tan como de a la moda, es gente le eso. gusta un chisme, uno se pone a contar un chisme. Esta señora que le oí es una psicóloga, me decía, ¿sabe por qué me ha ido? Pues yo no sé por qué me ha ido bien en la vida dictando conferencias, porque la señora vendía conferencias. Dice, y yo creo que es que yo siempre digo y a la gente, le digo, les voy a contar un chisme, venga y verá. Y empieza a hablar pasito, y entonces la gente como que le pone atención y se engancha uno como con la historia. Más allá del chisme es contar historias, pero no tienes que aprender a contar historias contando historias. Contando historias, y hay que No aprender a te caminar puedes leer caminando. todos los libros de TED, todas las vainas, y si uno no encuentra su Eso te va a forma de dar contar. tipsitos, eso te va a ayudar en los acabados, pero la esencia, la estructura, la armas caminando y lanzándote. Sí, interesante. Estuvo muy bueno, Hombre, Rick. hoy no hablamos casi de música. Hoy no hablamos casi de música, solo por ahí salió Otto Serge, Otto Serge. pero sí hay que ser, sí tiene que estar presente la música y más con esto de lanzarse a hacer las cosas y aprovechar las limitantes. Estaba pensando, Andrés, con la pregunta que me hiciste ayer de Elton John, le di muchas vueltas y me acordé de tu conferencia del argentino, donde eras un Ajá. argentino. Sí, sí, sí. Y por eso te hice esta pregunta de cómo planteaste la conferencia del Monicom. Creo que hay ahí una tela importante para cortar, para seguir exprimiendo esa dictada conferencia. Bueno, me parece y te propongo que sigamos hablando de cómo contar historias. Bacano, bacano. Andrés, ¿Listo? feliz día, hermano. Nos Nada, quedó vemos muy